Hola amigos, Coffee Prayer. Coffee Prayer. Mirando en las redes sociales, uno encuentra el numeral, o sea, el hashtag Coffee Adictos, Coffee Lover, Coffee. Bueno, hay una innumerable en las redes sociales, Coffee. Yo he sido ahorita un creador y promotor de Coffee Prayer. Coffee Prayer significa los amigos de café y oración, los que se sientan a conversar, a tomar un café y a tener una oración y a compartir, haciendo conexiones con gente del mundo de habla hispana. Tenemos gente de habla hispana en Europa, en África. En África hay un país que habla español, en Asia hay un país que habla español como Filipinas. En África es Guinea Ecuatorial. Tenemos amigos de Guinea que hablan español. Bueno, entonces se trata de eso, ¿no? De ir creando conexiones, nos vamos a tomar un café. Yo aquí estoy tomando, yo soy William Neira, estoy desde Mérida, México, como anfitrión de este programa, tomándome un café. Voy a dar la oportunidad para los que están en esta invitación del día de hoy 16, sábado 16 de julio del 2022, va a dar la oportunidad para que se presente y comparta algo también como Coffee Prayer. Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina, por favor salúdanos y preséntate para que te conozcamos y ahí vamos en el conversatorio. Este es un café entre amigos. Bueno, muy buenos días a todos, bendiciones para todos, es un gusto, un placer compartir con ustedes esta nueva etapa, ¿verdad? De que podamos hacer hilos de amistad, los que amamos al Padre. Y bueno, es una honra y es un gran honor para mí. Mi nombre, como dijo el pastor, es Mirta Cordero, soy venezolana y tengo 6 años viviendo en Córdoba, Argentina. Ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora y muy formativa para mi vida en todas las áreas de mi vida. Mucho crecimiento y de verdad que mucha bendición. En Un el gusto. suyo. Bueno, también tenemos con nosotros hoy una Coffee Prayer, una persona de café y oración. Tenemos a Bernarda Borrero desde Ibagué, departamento del Tolima, República de Colombia, desde la ciudad musical de América, la ciudad de Ibagué. Tenemos a Bernarda. Hola, Bernarda. Buenos días para todos, buenos días, pastor. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de distinguirnos por este medio. Darle muchas gracias a nuestro Padre. Vivo en Ibagué, Colombia. Sigo la oración, sigo a nuestro Padre, a nuestro Papá Dios. Lo Bernarda amo. trabajó en las fuerzas militares colombianas. Bernarda trabajó en las fuerzas militares colombianas y por lo tanto, pues, ella tiene un arte muy bonito que es el arte de ser chef. Y ya estábamos ahorita antes de empezar este conversar aquí con Mirta, le decía, cuando Mirta quiera conocer, probar todas las delicias de los que llamamos platillos típicos colombianos, pues ahí tenemos a Bernarda que trabajó, y como trabajó en las fuerzas militares, Bernarda, supongo que debe ser muy disciplinada en todo esto, ¿no? Sí, señor, bastante. Entonces, Mirta ya sabe, cuando pase por Colombia, ahí tiene una amiga, ¿no? Se trata de ir creando relaciones, lazos, sí, se trata de ir creando amigos. Entonces, Mirta desde Argentina, Bernarda Borrero desde Colombia. Hola, Jessica, tenemos a Jessica. Jessica, eh, cuéntanos si puedes colocar tu apellido, tu nombre y tu apellido ahí en el nombre para que el auditorio de Café y Oración te conozca. Jessica, puedes encender el micrófono y decirnos de dónde te comunicas con nosotros. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, Jessica. Enciende el micrófono para que puedas compartir, presentarte, eh, decir desde dónde te comunicas, si te gusta el café, si te gusta la oración. Te presento a Mirta Cordero, a Mirta Cordero desde Argentina, a Bernarda Borrero desde Colombia. Yo soy William Neira, estoy desde México. Jessica Jiménez, ¿puedes quitar el mute? Eso, preséntate, Jessica. Mucho gusto tenerte, bienvenida. Hola, Sí.
Pues bienvenidos, bienvenida yo también, ¿verdad? Pues yo soy de México, yo soy de aquí del Estado de México. No sé de qué parte de México sea usted. Yo soy de origen colombiano, pero viví en México, trabajé con una multinacional, viví en Monterrey 4 años, por allá antes del 2000, y soy colombiano, pero trabajé como en 10 países diferentes. Ahorita vivo en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en el Ah, sureste mexicano, aquí disfrutando de 7 meses al año, la temperatura no baja de 30 grados, ¿no? Como para que tengan una idea, ¿no? 7 meses al año la temperatura no baja de 30. Hoy tenemos 34 grados aquí en la hermosa ciudad de Mérida, en Yucatán. wow, no es que Mérida es así, siempre es muy caluroso todo el año. Todo el año. Mérida es la ciudad del gozo. La ciudad del gozo es una ciudad refugio, es una ciudad refugio en México. México es un país que yo lo llamo un subcontinente, porque eso es como la India. Por ejemplo, el estado de Oaxaca es un estado que yo quisiera conocer. Tiene 500 como municipalidades, y en Oaxaca los alcaldes no se eligen por voto popular, sino por usos y costumbres. O sea, tiene que ser una persona mayor de 70 años. Normalmente, por lo que he leído y lo he escuchado, son chamanes. Entonces, imagínate, México, el México que se conoce en América Latina es el México del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, pero el de las películas es el México de Jalisco, ¿no? Es el México de Jalisco, de los montes de Jalisco, pero México es muy rico culturalmente, es un país demasiado grande, gente muy hermosa, muy trabajadora. Si algo tiene el mexicano se llama lealtad y fe. Qué bueno, qué lindo. Los mexicanos somos leales y fieles, ¿no? Jessica, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, qué bueno tenerte. ¿Desde qué municipio del Estado de México estás, te estás comunicando con nosotros? Yo estoy en Tlanepantla, digamos que es la zona conurbada con la Ciudad de México. Para Mirta, que es venezolana, y Bernarda, que es colombiana. Mirta está en Argentina. Algo de lo que cuando me sorprendí cuando llegué a México es cómo se conjuga la T con la L, ¿no? En el centro de México, por herencias ese es del idioma, ¿de qué idioma? ¿De qué? La T con la L, Tlaneplantla, Tlaquepaque, es decir, la T con la L. Aquí se pronuncia mucho en el sureste el chichup, o sea, mucho la che, ¿no? Pero la X que se pronuncia como che, que viene como de la tradición del lenguaje maya. Este tiene que ver con el náhuatl, el TA y el TL. Le hablo con toda sinceridad, no sé muy bien, pero sí tenemos mucho en México aquí ese tipo de combinaciones con las letras, pero sí este es Tlalnepantla. Imagínate que cuando uno ve en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, ve una ferretería, aquí a veces se llaman ferrotrapalería. Ferrotrapalería. Entonces llega uno, ¿dónde es? En la ferrotrapalería, ¿no? Eso es algo muy común en todo México, ¿no, Jessica? Sí, sí, es que sí, nuestro vocabulario tiene mucho ese tipo de combinaciones. Otro Jessica, idioma. sí, 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 es otro no, idioma. pues, sí, la herencia también de tantas culturas, ¿no? Muy multicultural, muy multicultural. Conozco la Ciudad de México, el área del Estado de México, he estado trabajando por allí, sé desde dónde se reporta Jessica. Jessica, ¿te gusta el café? No, la verdad no me gusta el café, pero los puedo acompañar con una taza de té o agua. Bueno, cuando hablamos de café, no estamos hablando necesariamente del café, porque pues, así como hay gente adicta al café, pues digamos que tiene sus beneficios si se consumen las debidas proporciones. Pero en estos días, hablando con el doctor José Calé Mirkin, él es de Tucumán, Argentina,
y él es médico de niños y pediatra en el programa de Café y Oración. Y hablando del café, yo le pedía que nos hablara desde el punto de vista médico del café. Me decía, William, ¿cómo te parece que el té tiene más cafeína que el café? Y el mate es una hierba que consumen allá en el sur del continente, ¿no? Nuestros amigos argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, consumen mucho mate. En verano, pues es mate frío y en invierno mate caliente, ¿no? Son como aguas aromáticas, vaya, algo parecido a aguas aromáticas para nosotros los que estamos en esta parte del mundo. Entonces, En verano, disculpe, en verano le dicen tereré, tereré. Bueno, tereré, se llama así. entonces, me decía el doctor Mirkin que el mate, algunos, porque esos son N especies de mates, de hierbas, dice que hay unas madres que van al consultorio y le dicen, no, yo a mi hijo no le dejo tomar café porque tiene cafeína, yo le doy es cocido de mate. Y decía, el cocido de mate tiene 3 veces más cafeína que el café, que un buen café. Entonces, Sí. imagínense cómo el desconocimiento a veces sorprende, ¿no? Sí. Digamos los paradigmas, ¿no? Que la cafeína, el té tiene cafeína y el mate tiene cafeína y por eso él decía de que los estudiantes universitarios en épocas de exámenes, de trabajos, porque tienen que trasnochar haciendo, bueno, los que han estudiado en la universidad saben de pasar noches enteras para entregar un trabajo, toman mucho mate porque el mate tiene cafeína y los mantiene despiertos, ¿no? Sí, aquí es sorprendente, bueno, a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué que yo veía niños de 2 años que apenas caminaban con su mate y yo decía, pero ¿toman hierba tan pequeños? Sí, o sea, es algo natural de acá, eso es una cosa que ellos prácticamente en el día casi no comen, sino que andan con su mate para todas partes, con su termo, porque viste cuando uno toma café es la taza y ya, pero no, ellos andan con el termo, tienen como una especie de carteras y entonces ahí meten el termo del mate, meten la cosita de la hierba, meten el azúcar. No, no, eso es toda una cosa ahí como un ritual, una cosa ahí toda interesantísima que ellos tienen, pero eso es algo intrínseco en ellos, pues, o sea, es otra Tradiciones. cultura, sí, son tradiciones. Cultura, qué bueno tocar la palabra cultura, cultura. La gente que estudia cultura, llámense filósofos, llámense antropólogos, humanistas, hablan de que la cultura es el que define dime a quién adoras, Ujú. dime a quién adoras y te diré quién eres, ¿no? Así Sí, como los nutricionistas le dicen a uno, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Así como cierta psicólogo le dicen a uno, dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres, ¿no? ujú, Entonces, como que la cultura define muchas cosas. Cuando tuvimos la oportunidad de vivir en Monterrey, pues nosotros veníamos de Colombia. Yo he trabajado en diferentes países del área del Caribe, Dominicana, Panamá, Costa Rica, Venezuela, bueno, todos estos países, y por eso a veces tengo hablado así como caribeño. El punto es esto, que en Migración Colombia me preguntan, ¿y tú de dónde eres? Porque no hablas colombiano. Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Si yo sí, ya no sé ni cómo hablo. Entonces, cuando nuestra hija tenía 6 añitos y estaba estudiando en Monterrey, México, pues nosotros traíamos el paradigma de Colombia, hablando de cultura, traíamos el paradigma de las abuelas de que comer ají o comer picante dañaba el hígado, que era dañino. Bueno, cuando comenzamos a ver cuando comenzamos a ver a los amiguitos de mi hija que tenían 6 añitos, todos, por ejemplo, picaban un banano y tomaban picante molido, así como conocemos la pimienta, y ujú, a un banano. O partían sí, una naranja y le echaban así, pero ají, o sea, chile, se le dice aquí en México chile, sí, o sea, ají colombiano, a chile picoso, pero picante, picante, se lo echaban a un banano, a una manzana, a una pera. Entonces una pera, en 2, 3 meses, como mi hija estaba en los descansos con sus compañeritos de estudio, pues ya a la vuelta de 2 meses ya ella tenía que tener chile en polvo, o sea, ají en polvo para echarle a las frutas. Entonces eso en Colombia nunca se ha visto que un niño a la edad de 6 años le eche chile molido a las frutas, ¿no? sí. Entonces es algo sorprendente. La cultura, ¿no? La cultura define nuestra forma de comer,
La primera vez que yo llegué a México, les voy a contar la historia. Yo llegué a la Ciudad de México, me recogieron como a las 4 de la mañana, llegué en un vuelo desde Bogotá, me recogió un compañero de la empresa. Teníamos una base en Toluca. Toluca es frío todo el año. Toluca es una ciudad fría, fría, fría. Llegamos al hotel Fiesta Americana o Holiday Inn, no me acuerdo, una de esas cadenas. Llegamos allá a Toluca y entonces me sirven unos, entonces mi compañero pide huevos estrellados con coca. Yo pues, huevos estrellados, no tenía ni la más remota idea que eran huevos estrellados. Son Cayeron huevos de algún fritos. lado. Son huevos fritos. Huevos estrellados son huevos fritos en la cacerola. Y con coca, pues es Coca-Cola. Entonces, entonces yo dije lo mismo. En Colombia nunca en mi vida había tomado Coca-Cola al desayuno. Nunca en mi vida había tomado Coca-Cola al desayuno. Entonces, la Coca, porque a veces consume pues chocolate, principalmente chocolate, agua de panela, que es agua de piloncillo, panela, agua de panela, chocolate, café con leche, ¿sí? Es lo básico. O aguas de frutas, llamémoslo jugos de fruta. Entonces, huevos estrellados con coca, yo lo pedí, bueno, nos trajeron, venía con un, así rociado, como con una salsa rojita, pero era un chile picoso, o sea, un picante, entonces yo no pude picar, entonces mi compañero me vio y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, no, está como picoso, ¿te lo vas a comer? Dije, no. Dijo, ¿qué hacemos? Me dijo, no, vamos a pedirlo, entonces, otro huevo, pero sin chile. Bueno, entonces, otro huevo estrellado, pero sin chile. Y me lo trajeron ya no con salsa roja, sino con una salsa verde. Entonces, yo le dije, pero te lo pedimos sin chile. Me dijo, no, es que esta salsa no pica. Entonces, o sea, oye, lo pido sin chile, pero me lo traen con salsa verde que no pica. En todo caso, sí picaba. Bueno, Picaba menos. ahí me inauguraron en México con los huevos estrellados, la coca. Para hacer corta la historia, 2 años después, bueno, muchas cosas pasaron. Yo ya después de estar en Toluca estuve en Monterrey. 2 años después mis papás se accidentaron en Medellín, tuvieron un accidente. Ya mi esposa y mis 2 hijos mayores vivíamos en Monterrey. Mis papás se accidentaron un día entre semana, entonces yo recibí la noticia, pedí permiso en el trabajo, tomé un vuelo, me fui al aeropuerto, compré el boleto y llegué a Medellín al otro día. Yo llego a Medellín al otro día, que vivían mis padres allá, y yo llegué pues con las cosas que alcancé a comprar en el aeropuerto. Sobre todo compré picante, chiles, glorias. Glorias son unas bolitas de dulces que traen como semillas con dulce de leche de cabra. Esto se da en el norte, unas glorias, ya glorias picantes. Llevaba carne machaca. Carne machaca es que en las épocas antiguas los indígenas tarahumaras y de esas zonas, los apaches, no sé qué, mataban los animales en el verano y los ponían muy delgaditos, dejaban secar la carne, entonces es carne seca en hilachas. Entonces llegué con carne seca. Eso es muy común allá en el norte de México. Entonces, bueno, yo llego y saludo a mi hermana, me recoge en el aeropuerto, llegamos a la casa, pues llegué en la madrugada del siguiente día, me recogieron, el aeropuerto de Medellín está como a 1 hora de la ciudad, entonces llegamos entonces mi hermana dijo, bueno, William, vámonos a la clínica a ver si nos dejan entrar, aunque estaba temprano, 7 de la mañana, dijo, no, vamos a desayunemos. Entonces me dices, ¿qué te preparo desayuno? Y yo le digo a mi hermana, 2 años después de estar en México, le digo, dame unos huevos estrellados con coca. Entonces me dice, William, ¿qué son huevos estrellados? Digo, huevos fritos. Bueno, me dice coca, me dice, no, William, pues aquí, ay, voy a mirar porque no sé si mi mamá tiene Coca-Cola. Dijo, sí, aquí hay un poquitico, pero William, ¿vas a tomar Coca-Cola al desayuno? Y yo dije, temas de cultura, ¿no? Sí. Cómo uno en la alimentación, ¿sí? Entonces, claro, yo ya no, yo en este momento no tomo casi Coca-Cola, ni Pepsi, ni bebidas azucaradas, nosotros no compramos. Sí. Aquí esto al hijo menor le gustan las pizzas, entonces cuando Domino's Pizza trae el domicilio de la pizza, pues incorpora al pedido de la pizza, incorpora una bebida azucarada, ¿no? Entonces, pero yo intento no tomar bebidas azucaradas, o sea, nosotros no tenemos la cultura, la costumbre, pero en la cultura mexicana se toma, creo que por ahí vi un documental creo que es el segundo país del mundo que más consume bebidas azucaradas, por lo tanto los formas de obesidad, de diabetes, pues son altísimos, las bebidas Igual. azucaradas, ¿no? Tremendo. Entonces la cultura define, o sea,
Ahorita, cuando hablamos de café y oración, el café lo estoy viendo desde un contexto de networking, o sea, de relacionamiento. O sea, tomémonos un café significa sentémonos a conversar. Es networking, pero Sí, para no decir networking y oración, ¿sí? sí. Le ponemos algo más algo más atractivo, de más conexión, como café y oración. Mirta, tú estuviste la oportunidad de grabar el programa de Café y Oración. ¿Cómo te sentiste en ese programa? Cuéntanos tu experiencia y después seguimos con Bernarda para que nos cuente ustedes que han participado en estos conversatorios de Café y Oración, los programas que transmitimos en YouTube. Cuéntenos cómo les fue, Mirta. Primero Mirta y luego vamos con Bernarda y entre las dos pueden comentar sus experiencias sobre el proceso, lo que comentaron y cómo ven todo esto de la comunidad de Coffee Prayer, de Café y Oración. Bueno, en realidad para mí fue una experiencia muy agradable, muy enriquecedora, amena, me gustó muchísimo. Como dije en esa oportunidad, hablar del Padre, ese es mi tema favorito. O sea, me gusta hablar de muchas cosas, pero más de Él, ¿no? Y fue muy lindo por poder compartir la palabra y lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas a medida que nosotros lo vamos conociendo más a Él. Fue una experiencia muy, muy grata y muy agradable. Bueno, de verdad estoy muy agradecida por eso. Y también quería comentar que estuve viendo el programa de la hermana Bernarda y me súper gustó porque, como yo decía, que me llamó muchísimo la atención y me impresionó cómo ella se refiere al Padre. O sea, cuando ella va a orar, ella le dice Papito Dios, que eso habla de un nivel de intimidad muy lindo, donde la identidad de hijo es revelada al- a los creyentes, porque no todos tienen ese nivel de identidad de hijidad. O sea, como una vez escuché que en español no existe esa palabra, en italiano sí, esa hijidad. O sea, cuando tú eres hijo, se es revelado a tu ser, a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo, que tú no tienes otra forma de referirte a tu Padre Celestial, sino así, o sea, papito. Y hablamos también que eso se ve mucho también en los niveles de oración, cuando nosotros nos dirigimos a Él. Hay niveles y hay etapas, entonces me parece muy, muy, muy buena esta iniciativa. Me parece que ciertamente sí es una estrategia del Espíritu Santo que le da a usted de poder compartir en un año la Biblia con una persona diferente, porque cada uno tiene una visión, una experiencia, una revelación, y es muy lindo poderla compartir porque nos edificamos los unos a los otros. Entonces me parece que estuvo muy, muy bueno. El programa de Bernardo me gustó. Bernarda. Gracias, gracias. Bernarda, ¿cómo te Y sentiste en la grabación del programa de Café y Oración? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué te han comentado tus hijas, tus nietos, tus amigos de verte en ese conversatorio? Cuéntanos. sí, pues a mí me pareció muy hermoso, muy edificante. Y, y sí, yo ya le digo a mi papito Dios que Él es mi papá, lo amo con todo mi corazón. Y, y Él me quiere a mí como su hija preciosa. Me lo he dicho en muchas ocasiones, yo soy la hija preciosa desde antes de nacer, imagínense. Amén. ¿Ah? Soy la hija escogida de Él, preciosa. Me dice mi hija preciosa. Mi amor. Me lo coloca cuando yo estoy triste, Él me lo coloca en las palabras, en los cuadernos, en la Biblia, me la coloca y yo después voy a mirar y no están. Él me las colocó ahí para que yo la viera. Cuando yo estoy triste, cuando tengo así como wow, que no entiendo, como que me siento sola, como que me abandonó. Entonces yo miro, yo me pongo, no, aquí está la palabra de Él y Él me coloca palabras y Él me habla a través de la Biblia, pero Él me las coloca aquí, yo las veo y después las voy a leer y no, Él me las colocó Él para que yo las viera. También cuando oro, veo un poco de letras, pero yo así en la oración no las alcanzo a leer.
no las alcanzo a leer. Yo le digo, papito Dios, me colocas las letras allí, pero yo no sé, no las alcanzo a ver. Entonces, como yo no las alcanzo a ver, entonces cuando yo leo la palabra que lo estoy buscando así, entonces él me las coloca así en la Biblia, me las coloca. Yo leo, voy a leer el pasaje va parecido, ya, pero entonces él me cambia las palabras, me las da como más, con más entendimiento. Muy hermoso. Él, buscarlo a él y creer en él es lo máximo para todo ser humano. Si todos lo buscáramos, todo este mundo sería perfecto. De verdad que sí. Yo les invito a todos que busquen de él, porque él es el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, porque es nuestro papito Dios. Yo tenía la costumbre antes que yo le decía mi papito, porque yo lo considero mío, pero ya he ido entendiendo que es el papito de todos nosotros. Él es el papito de todos nosotros, porque él nos ama a igual a todos. Él es muy especial, muy espectacular, y conmigo ha sido wow. Así Qué como me bonito ayudaba en eso, qué tristeza. bonito. Sí, Qué bonito esas expresiones de las que habla Bernarda, de cómo se relaciona con su padre, con su sí. papito, con su aba, con su papi, con su daddy, ¿sí? Cómo se relacionan de esa manera tan íntima. Y eso tiene que ver con la cercanía, ¿no? Con el tiempo que uno le dedique, porque es cierto que ya todos los sacrificios, los sacrificios mayores se hicieron, ¿no? Ya no tenemos que morir para tener salvación, pero sí hay un sacrificio en el tiempo, ¿no? No es lo mismo que yo me exponga a sacar una hora de oración a que no saque sino 1 minuto, 5 minutos. Es decir, yo voy a conocer más a mi Padre Celestial, a mi papá, y voy a conocer todos los nombres de Dios, los títulos, sus expresiones, ¿sí? Solamente si yo me alimento de la palabra, ¿sí? Solamente si yo me alimento de la palabra. Cuando uno habla de oración, eh, que oración es conversar inicialmente, o desde el punto de vista religioso, pues uno arranca como con recetas, ¿no? Ore de esta manera. Bueno, es un aprendizaje, las plegarias, los rezos, bueno. Pero cuando va avanzando en eso, pues uno se va soltando, se va soltando, se va soltando. Y de las cosas porque uno puede conversar con el Padre, uno puede conversar con Jesucristo, uno puede conversar con el Espíritu Santo, pero también están los 7 espíritus de Dios con los que uno puede conversar. Entonces ahí estamos hablando de que son uno solo, pero en medio de que son uno. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno solo es. ¿Sí? Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno solo es. Pues sí es uno solo, pero entender la multidimensionalidad de Dios solo se aprende si leemos la Biblia. Mire que algo que me aprendí yo, porque me llamó pues la atención, yo ya lo sabía, pero lo aprendí, que dentro de los primeros nombres con los que se identificó fue, y eso lo aprendí en esta semana, en estos días con Caleb Mirkin, que decía, Dios, para poderse revelar, o sea, presentarse a la humanidad, se decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. O sea, cómo Dios se coloca en su tarjeta de presentación. Aquí tengo una cantidad de tarjetas, ¿sí? Yo aquí tengo mis tarjetas, ¿sí? Entonces yo aquí en mi cajita de tarjetas pues tengo para repartir las tarjetas, ¿sí? Dentro de mis negocios. Entonces yo me presento por los servicios que yo ofrezco, pero imagínense como esa figura de que Dios se presenta, ¿sí? Yo estoy aquí. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Imagínense Dios utilizar, como decía Caleb Mirkin, a estos padres del desierto, que los tres tenían problemas, eran mentirosos, tenían sus fallas, ¿no? Dijeron mentiras, eran ahí tenían sus problemas, pero cómo Dios se presenta, no tiene otra manera de presentarse, sino como yo soy el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob, que él diga yo soy el Dios de Mirta, yo soy el Dios de Bernarda, yo soy el Dios de Jessica, y que se presente como eso, como el Dios. Entonces, en realidad, pues ya el sacrificio mayor no lo tenemos que hacer, pero sí tenemos que hacer un sacrificio menor, que es el tiempo, ¿no? Si yo paso tiempo con Dios, pues descubro
que es menos humano de lo que a mí me parece, porque yo cuando estoy estudiando Jos, Salmo, me doy cuenta que le habla a la tormenta, que le habla al hielo, que le habla a los seres celestiales, que los valles le hablan. Entonces yo digo, oye, esto no puede ser solamente alegorías. Si él le habla al valle, el valle le contesta. Si él le habla a las aguas y los cuerpos de agua le contestan. O sea que es un Dios multidimensional. Si él dice es, sí, que estamos plantados junto a corrientes de agua, o sea, pero ¿cómo si somos ovejas? Entonces, oye, multidimensionalmente, pues también somos plantas, multidimensionalmente, sí, él es el árbol de la vida, y nosotros estamos plantados en el huerto de Jehová, y nosotros somos, o sea, la lectura de la palabra nos hace entrar en muchas dimensiones, multidimensionalmente hablando, o sea, la religión ha hecho que humanicemos a Dios, número uno, pues no solamente humano, y que divinicemos al hombre, ¿sí? ¿Sí? Tomando pues eso de que somos hechos a la imagen de Dios, pero las plantas, voy a decir algo que suena, las plantas son hechas a imagen de Dios, Claro. el universo. Entonces, esto de la lectura de la Biblia nos ayuda a tener un contexto más amplio de quién es Dios, ¿sí? De quiénes somos nosotros, de cómo nos relacionamos con Dios. Y ahí arranca todo, porque desafortunadamente muchos de nosotros, digo desafortunadamente muchos, no es mi caso, pero lo digo en plural, porque yo ahorita como estaba en el programa que acabo de terminar de grabar, estaba hablando de mi mamá con 10 hijos viviendo en ciudades diferentes, mi mamá tenía iglesia en casa, o sea, para mí el cuento de iglesia en casa no es algo nuevo. Nosotros no estamos aferrados a un templo, a una sinagoga, ¿no? A una capilla, no. Nosotros, iglesia en casa, para nosotros toda la vida fue iglesia en casa. Mi mamá tenía que hacernos, cuando en Colombia había 20.000 cristianos, mi mamá tenía iglesia en casa. Es decir, ahí cantábamos coritos, ahí teníamos nuestros signarios, pero diariamente teníamos que leer la Biblia. Y yo ya lo he repetido pues muchas veces. A la edad de 8 años ya había leído 5 veces la Biblia. Entonces, y había leído también una enciclopedia completa de la A a la Z. O sea, a la edad de 8 años ya había leído una enciclopedia completa, llamada Lexis 22, que lo vendía Círculo de Lectores. Entonces, mi mamá tenía iglesia en casa, pero también tenía negocio en casa. Mi mamá tenía una fábrica de producción de maletas, maletines, y siempre tenía 20, 30 mujeres trabajando, mujeres cabezas de familia, trabajando en casa. O sea, mi mamá tenía industria en casa. O sea, pero adicionalmente, como éramos 10 hermanos, ella nos compraba los libros, ella compraba los libros, entonces teníamos biblioteca en casa, entonces todos los compañeritos de estudio tenían que ir a estudiar a la biblioteca pública, que eran nosotros, o sea, los 10 estudiamos y los 10 tenemos compañeros de estudio, pues eso era una romería de niños. Entonces ella tenía iglesia en casa, negocio en casa, porque siempre tenía 20, 30 mujeres trabajando, entonces, y tenía entretenimiento en casa. O sea, ella nos tenía, bueno, van a leer la Biblia y luego van a poder montar en bicicleta y luego van a poder salir a jugar fútbol y luego van a hacer eso. Ella tenía entrenamiento en casa. O sea, las cosas negativas fue que me tronché un brazo cayéndome de un árbol, que me pegué, que me caí, que me tronché el dedo, que no sé qué, pero son accidentes que tiene uno en el patio de su casa, ¿no? Que se todos los niños tienen cayó, accidentes. que el balón, que no sé qué, pero son raspaduras y golpes que le da a uno la vida, pero es que no hay otra manera de crecer. Entonces, iglesia en casa, industria en casa, entretenimiento en casa, o sea, todo en casa, ¿no? Entonces, claro, los que han vivido modelos disfuncionales, como tener un mal papá o una mala mamá, tienen dificultad en relacionarse con Dios, porque si ese padre biológico los trató mal, los abandonó, los vituperó, entonces la gente tiene problemas de relacionarse con Dios. Pero cuando uno tiene una relación sana con los papás, pues tiene muchas más facilidades de relacionarse. Ojo con lo que voy a decir, comillas, el verdadero padre es nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que Él coloca temporalmente, nos asigna unos padres biológicos, co-creadores también con Él de nosotros, pero bueno. Entonces, hay que sacrificar tiempo para tener buena intimidad con Dios. Quiero que hablemos de la intimidad con Dios. Quiero que hablemos cada una, primero Mirta, luego Bernardo y después Jessica, nos cuenten cuál es su tiempo a solas con Dios. Meditan en la Biblia, adoran. Cuéntenos eso para que el auditorio que nos va luego a sintonizar puedan recibir un testimonio de parte de ustedes. ¿Cuánto tiempo? O sea, háblenos de tiempo en cantidad y háblenos de calidad y háblenos qué hacen. Meditan, leen la Biblia, cantan. ¿Qué hacen? Mirta, y luego seguimos con Bernardo y después con Jessica.
Una experiencia que quería compartir con ustedes con relación a la palabra y básicamente de una intimidad que tuve con el Padre, es que en una de mis adoraciones y meditaciones en la palabra, yo vi cómo Él, desde su trono, o sea, no vi fue solo sus manos, vi cómo abría la palabra, la Biblia, y saltaban las letras de la Biblia, eran oro. Y veía que caían y era oro, o sea, las letras eran de oro y todo era de oro. Y yo decía, ¡ah! De oro. Me decía, no te sorprendas de que es oro porque mi palabra es más valiosa que el oro. Y esa fue una experiencia tan transformadora para mí porque es como que tú de mente sabes que es bueno leer la Biblia, ¿verdad? O sea, sabes, todo el mundo te dice, no, sí es bueno leer la Biblia, pero cuando ya él te hace ese nivel de revelación de la importancia que tiene para él su palabra y que la tiene que tener para ti, hay algo como que explota en tu mundo interior y cambia la cosmovisión que tienes de lo que significa conocerlo a él y su palabra. Entonces, esa experiencia fue un antes y un después. Y luego me consigo con el pastor William, ¿verdad? Y, y bueno, y lo digo públicamente porque se lo había dicho a él que gracias a mi contacto con él hace 4 años aproximadamente, tomé el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, o sea, de leer la Biblia en un año. Y ya llevo 4 años leyendo la Biblia en un año. Y yo le digo a la gente con la que yo me reúno, mira, yo leo la Biblia y la he leído ya, o sea, la he leído completa. Y cada vez que yo la leo es algo nuevo para mí. O sea, yo de verdad sé que yo leí este pasaje bíblico porque sé que lo leí porque ya yo he leído la Biblia completa. Pero cada vez es nuevo. O sea, cada vez él revela algo para mi vida. Entonces, una de las cosas que tengo es que yo todos los días leo la Biblia. Tengo planes de lectura que con una aplicación que tengo en mi teléfono o sea, que como que discrimina, hoy vas a leer tal, tal, tal. Entonces, de hecho, ha habido años en el que leo que no me basta un plan, sino que leo 2. O sea, porque ya como que se te despierta el hambre de querer leerlo, de querer conocerlo y de que tú puedas entender la verdadera personalidad del Padre y que te puedas conocer a ti mismo. O sea, cuando tú lees la Biblia y contrastas tu vida con lo que dice la palabra, es como una autoevaluación que tú también te puedes hacer. O que el Espíritu Santo te convence rapidito de pecado, porque muchas veces, uno a veces tiene una situación X en la vida, porque pues todavía no somos cuerpos gloriosos, ¿verdad? Y tal vez todavía nos equivocamos y tenemos ciertos conflictos. Y entonces, pero es rapidito que el Espíritu Santo te contrasta con esta palabra y tú ya, como que tu espíritu ya deja de ser rebelde, tu alma ya deja de ser rebelde y eres como más dócil a querer agradarlo a Él. Una de las cosas más enriquecedoras que yo he aprendido, que yo no es que yo oro y cuelgo el teléfono con el Padre, no, o sea, como que amén y me fui, no. Yo siempre tengo el teléfono con él. O sea, si yo hablo, sí, yo no le cuelgo el teléfono, yo no le digo chao. Y yo sé que él también está presto porque es como una conexión. Tengo una sobrina que me dice, ay, Mirta, ahora, porque no me dice tía, me dice Mirta. Ay, Mirta, ahora por mí porque yo sé que tú tienes el teléfono rojo. ¿Vieron que en Batman hay el Batman y Conexión directa, sí. el comisionado del teléfono rojo? Tiene vara. Entonces, sí, entonces, ¿cuál es mi tiempo? Sí, lo adoro. Cuando yo me voy a acostar es lo último en lo que pienso y cuando me levanto es lo primero que pienso y oro y siempre estoy en oración. Sí, en adoración es constante. De hecho, yo trabajo desde casa y yo todo el tiempo, a veces me cuesta porque estoy trabajando, mi teléfono es llamando, mi trabajo es llamando por teléfono y a veces yo tengo una adoración y me voy para la adoración y se me olvida que tengo que llamar. Bueno, y así. El tiempo, sí, puede ser 1 hora, el tiempo que duro leyendo la Biblia, oro, pero la conexión es todo el día. Yo trato de que sea todo el día. Y es la única forma
de que Él se pueda fortalecer en mis debilidades, porque es lo que yo le pido. Señor, fortalécete tú en mi debilidad. O sea, sé que tengo debilidades, sé que hay áreas de mi vida que bueno, que tienen que ser mejoradas y que tu luz penetre, pero yo trato de que sea todo el día. He aprendido que no tiene que ser, oh Padre Celestial, no sé qué, no, o sea, como algo que vamos a tomarnos el café, vamos a comer, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que yo me ponga hoy? ¿Qué ropa me pongo? Señor, ¿será que tú estás de acuerdo que yo vaya, papá? Vamos a comer, o sea, eso, tomarlo en cuenta él todo el día. Está presente en tu vida todo el tiempo y es consciente de su presencia, ¿no? Sí, una cosa Eh, que le aprendí a Emerson Ferrell, que el Espíritu Santo ya me lo había dicho, Yeshua ya me lo había dicho, es que yo sea consciente en el ahora. O sea, cuando nosotros estamos conscientes en el ahora, en el presente, que no tenemos el pensamiento ni en el pasado ni en lo que va a pasar, ni en el pasado ni en el futuro, sino el ahora. Él me dijo un día, yo soy el continuo presente. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que Él es nuestro continuo presente, o sea, Él no es Dios de ayer, ni Él es Dios de hoy. Hoy Él es mi Dios, en este momento. 12:50, y en el instante siguiente es mi presente, Él siempre es mi presente. Cuando yo me desconecto de ese presente es que meto las patas. Pero trato de volverme ahí. Es un ejercicio. De volverse a Es conectar. un ejercicio. Qué Es un bonito todo ejercicio. eso. Sí. Bernarda, y luego Jessica. Bernarda, cuéntanos cómo es el tiempo tuyo con Dios. Cuéntanos algo. Yo sé que es infinito lo que podemos, casi ilimitado, pero bueno, cuéntanos algo, Bernarda, desde Ibagué, Colombia. Bueno, pastor, pues yo hace muchos días le voy a contar una anécdota que me pasó en adoración. En adoración y oración. Estaba en oración y yo estaba muy enferma y una pierna me había un trombo. Y mi niña Angélica le tocaba llevarme al baño y todo eso. Estuve muy enferma de la pierna y fui a varios médicos particulares, médicos de la EPS. No, nada me servía, nada me servía. Y entonces un día yo dije, bueno, pero yo no he buscado a mi papito Dios. No lo había buscado para que me sanara, porque él hay que pedirle, ¿no? Las cosas. Entonces yo le dije, papito Dios, en la oración entré y me profundicé tanto, que él me cubrió con su luz mientras lloraba. Todo el sitio donde yo estaba se iluminó. Se iluminó y yo sentí la presencia de él y él empezó a curarme. Me curó. Al otro día yo ya me levanté sola y me dijo Angélica, me dijo, mami, ya amaneciste bien, gracias a Dios. Y decía, mami, Dios vino y me curó anoche. Sí, ese fue mi... Y en tiempo con Dios, yo me pongo, estoy leyendo la Biblia y la estoy escribiendo. La estoy escribiendo en cuadernos, entonces duro horas. Eso es un buen Horas ahí. ejercicio. Sí, Eso es un buen es un buen ejercicio. ejercicio. Yo estaba en una crisis tremenda en Bogotá, Colombia. Tenía un muy buen trabajo en una multinacional y mi hijo menor resultó con una enfermedad de cáncer. Y bueno, que le cambia a uno la vida, ¿no? Completamente. Entonces yo asistía a la iglesia y una iglesia de gente de clase alta que tienen servicios 7, 9, 11 en Bogotá. Eso es maravilloso. Y yo fui temprano porque teníamos que, con los dos hijos, con el del medio y con la mayor, teníamos que ir al primer servicio para luego irnos para la clínica, donde teníamos a mi hijo menor y hasta a mi esposa. Y el pastor predicó sobre las 51 formas que Dios habla y él entregaba un boletín con la enseñanza. Pues, patrocinado por los hombres de negocios de la congregación, pues entregaban boletines. Una congregación como por cada servicio 1000 personas, ¿no? Entonces, fuimos al primer servicio y en las 50, Dios habla a través de las plantas, de los árboles. Bueno, vimos todos los pasajes muy rápidamente. Y la forma 51 es Dios habla audiblemente, pero dijo, y esas se las dejo de tareas para todos ustedes, escuchen a Dios audiblemente esta semana. Bueno, pues yo nacido digamos, en el conocimiento bíblico,
porque no en iglesias, porque como decía, mi mamá era la que nos hacía iglesia en casa porque no habían iglesias, mi mamá era la que nos hacía leer la Biblia, o sea, entonces no tenía ese formato religioso, entonces yo entré como en esa crisis de que Dios habla audiblemente, entré en esa crisis existencial, ya, pero yo llevo 40 años en la vida cristiana, asistiendo a servicios dominicales, enseñando muchas veces que me enseñaban a dar conferencias de éxito para los empresarios, porque claro, como tenía buenos recursos, entonces que para las parejas, que veían que más o menos tenía, entre comillas, un matrimonio más o menos bueno con mi esposa, entonces profesor o maestro de parejas, cosas así. Y yo colaboraba en los diferentes países, ciudades donde el Señor nos iba llevando, colaboraba con el pastor al cual nosotros asistíamos, en la iglesia donde asistíamos. Pero entré yo en una crisis existencial de Dios habla audiblemente. Y yo empecé todas las noches, yo llegaba después del trabajo, después de visitar en la clínica a mi esposa y a mi hijo, yo llegaba al apartamento o departamento, como decimos en México. En Bogotá hay muchos departamentos, o sea, no es tanto de casas, sino de departamentos, una ciudad muy saturada, muy llena de edificios. Yo llegaba al departamento a llorar y yo ya ni era capaz de hablar, sino lloraba. Haz de cuenta que lloraba y gemía. Y en el tercer piso, porque el departamento es dúplex, así, todo, pues eso en los edificios, entonces tenía su... Entonces, en mi cuarto, yo después de acostar a los dos mayores, que eran adolescentes, un niño y un adolescente, la niña adolescente, yo me acostaba en el piso a llorar y me quedaba a veces dormido en el piso. Bogotá, 6 grados, 8 grados, 12 grados, yo me quedaba durmiendo y llorando. Y mi oración y mi clamor, porque ya ni oraba, era, háblame, Espíritu Santo, Padre, háblame, yo te quiero, o sea, toda la vida, pues, les estoy diciendo que a los 8 años había leído la Biblia 5 veces, o sea, entonces me puse en esa búsqueda y en esa ansiedad espiritual y pasaron como 8 meses. Tanto así que hasta que el Espíritu Santo me habló en voz audible. Claro, en esos 8 meses yo me inscribí a una escuela de adoración, una escuela de adoración que era en Bogotá. No me querían recibir porque no era músico, porque no tocaba instrumento, ni porque pertenecía a ningún grupo de alabanza. Pues yo no tengo buena voz, no tengo buen oído, pues no me iban a recibir. Pero en una clase nos pusieron un video y en el video eran los Estados Unidos, los jóvenes adorando y el pastor estaba como incómodo porque los jóvenes tenían una reunión de adoración. Él decía 1 hora, pero los jóvenes demoraban 4 horas adorando. Entonces él está como molesto porque no le estaban haciendo caso, ¿no? Porque él quería tener el control de la reunión de jóvenes, pero los jóvenes entraron en un mover de adoración y los jóvenes se iban en el tiempo. Entonces él dijo, voy a entrar a controlar de que es 1 hora y punto. Entonces él entró y tan pronto entró, dice que él cayó en el tapete y quedó dormido. Y él quedó dormido en la reunión de adoración, pero en esa experiencia él estuvo caminando 7 días con el Señor Jesucristo y estuvo en Chernobyl. Y estuvo caminando con el Señor Jesucristo en Chernobyl, dándole comer a la gente, viendo a la gente con deformación. Entonces, él se despertó y la reunión terminó. Entonces, yo estaba viendo ese video y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba. Entonces, el maestro de la escuela de adoración, un amigo mío, Walter Rumier, de Comunidad de Fe de Bogotá, me decía, ¿qué pasa, Willy? ¿Por qué lloras? ¿Estás compungido? ¿Algo te pasa? Le dije, llevo toda mi vida en el Evangelio y nunca he escuchado la voz audible de Dios. Ya, no te preocupes, eso era para los grandes hombres de la Biblia. Le dije, no, ¿cómo es posible que Dios habla audiblemente y a mí no me haya hablado audiblemente? Bueno, eso pasó en esos 8 meses. Cuando el Espíritu Santo me habló a los 8 meses, mis padres, que eran pastores evangélicos en Medellín, no me creían. Mis 50 pastores amigos que yo había financiado en muchos proyectos, que era buen ofrendador y buen colaborador en no me creían de que el Espíritu Santo me hablaba en voz audible. Entré en una crisis, pero diferente, porque el mundo religioso me apartó. Todos mis amigos pastores y mis amigos de la época se me mandaron porque Dios habló audiblemente. Es decir, pero toda la vida hablan de que Dios nos habla, pero ellos dicen que Dios habla a través de la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo me habló en voz audible, entonces ya me aislaron. Yo quedé como solo en una frustración, como medio, pero no sabía qué. Y llega en ese momento a Bogotá Alan Vincent, un ingeniero electrónico de 55 años que iba en una motocicleta y el Espíritu Santo le habló, ¿para dónde vas? Y él dijo, ¿para dónde vas? Él trabajaba en Kodak Company. Él no era creyente, ni evangélico, ni católico, nada, ni luterano, ni anglicano, nada. ¿Para dónde vas?
El Espíritu Santo le dijo, vete a la India. Ah, a la India. Tengo 50, ¿a qué voy? No, a predicar la palabra. Y se fue para la India con su esposa y sus hijos. Alan Vincent resultó fundando 5.000 iglesias entre la India y Polonia. Yo lo conocí en Bogotá a la edad de 96 años. Alan Vincent no había leído la Biblia y estaba de misionero, estaba en la India. No sabía orar y estaba en la India. No sabía cantar y estaba en la India. O sea, donde los espíritus y demonios se meten en los cuerpos de los cadáveres y caminan. Entonces una vez llegaron como 20 cuerpos de cadáveres y lo estaban matando a él y a su esposa, poseídos, o sea, cadáveres que se levantan y los estaban matando, y él sin saber la Biblia, sin haberla leído ni nada, apenas empezando su ministerio en la India. Imagínense qué locura. El espíritu le dice, ruge como un león, y él rugió como un león, y los demonios salieron y los cadáveres cayeron. Entonces vino la policía y los iban a arrestar porque habían profanado tumbas y habían 20 cadáveres en la casa de ellos. Los demonios dejaron a los cadáveres y se pudieron ir los demonios se fueron cuando él rugió como un león. Él empezó todo esto. Entonces, claro, en esa conferencia Alan Vincent explicaba de la palabra rema, de que todos, hay una palabra, el versículo de oro, como tú decías, ay, la palabra rema, Dios me habló, esto es para mí. Bueno, luego viene que la palabra zoe, que yo me profundizo. Entonces dice Alan Vincent, yo ya dejé que rema, que yo ya dejé que zoe, yo me meto en la palabra. ¿Qué es meterse en la palabra? Dice, yo tomo un pasaje y me meto en la palabra, en el espíritu me voy en la palabra. Y entonces dijo, les voy a contar la historia de cuando estaban acusando a la mujer adúltera. Dijo, no lo tomen como una enseñanza teológica, tómenlo como una experiencia. Entonces dijo, yo llegué, él se metió en la palabra y entonces él apareció en la cena donde estaba Jesús. Entonces él apareció en la cena donde estaba Jesús y estaba la mujer, estaba Jesús escribiendo Marta. Entonces ahí estaba la amante de Marta mirando. Entonces María, estaba la amante de María mirando. Entonces Jesús escribió los nombres de todas las mujeres amantes de todos los ancianos del pueblo. Entonces, digo, bueno, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Todos eran adúlteros en ese pueblo. Entonces Alan Vincent contó eso de meterse en la palabra. Entonces yo ya escuchaba la voz del Espíritu Santo audiblemente. Yo escribí un libro que llamó La hidrología de Dios en el año 2006. El Espíritu Santo me dijo, quiero que leas toda la Biblia y subrayes donde diga agua, hielo, agua, cuerpos. Yo escribí un libro que llamó Hidrología de Dios en el año 2006 y en el año 2018, 2019, que cuando conocí a Mirta, porque tenía un programa que llamaba Nouchim, que tenía que ver con agua. Imagínense, 12 años después, no he terminado todavía el tema del agua. Todos los días aprendo temas del agua, de fuego, el Iyahin, del viento, de wind. Entonces, el punto es, yo le aprendí eso a Alan Vincent, entonces dije, yo también quiero meterme en la palabra. Entonces, a mí nadie me enseñó porque nadie me enseñó. Fueron 8 meses llorando y gimiendo, lo que se llaman gemir. Gemir es producir sonidos, lágrimas. Entonces yo dije, yo quiero meterme en la palabra. Entonces yo llegué a mi casa, después de esa experiencia con Alan Vincent, yo llegué y dije, me quiero meter en la palabra. Entonces dije, me quiero meter en Juan 4, saqué la Biblia, me puse y ¡bum! Terminé yo en Juan 4. Entonces terminé yo con Jesús y la mujer samaritana, y yo estuve andando y comiendo. Yo conozco a la mujer samaritana, conozco a Jesús, conocí los samaritanos, vi los discípulos, y yo caminé con ellos varios días y de todo ese avivamiento que hubo en Samaria. Claro, yo pasé muchos días viviendo con ellos, me fui en el tiempo, transporté en el tiempo, estuve con ellos, pero en el tiempo real en el del mundo pasó 1 hora. Entonces mi esposa me dijo, ay, estaba leyendo la Biblia y te quedaste dormido. Pues yo estuve 8 días con la mujer samaritana, con Jesús y todo lo que pasó allá. Entonces, cuando yo voy a enseñar Juan, el pasaje de la mujer samaritana, pues yo tengo muchos detalles de cómo era el viento, de las personas, del vestuario, de lo que comían, de las expresiones, de las caras que hacían, de todo eso. Entonces, la mujer samaritana era una mujer que había tenido varios maridos, pero no, era una mujer que tenía un pasado tenebroso, pero sin embargo, pues todo el mundo la conocía. Entonces, digamos que ya era, en ese tiempo las mujeres y los hombres no hablaban, porque eso había un paradigma cultural, pero la mujer samaritana podía hablar con todos los hombres porque había sido amante de todo el pueblo. Entonces, pues todo el mundo la conocía, entonces ella les sabía los secretos a todos. Entonces,
por eso pudo llevarles el mensaje. O sea, Dios escogió, vamos a decirlo como que, escogió el mejor canal. Puede que a los ojos de nosotros quede, oye, pero Jesús, ¿por qué no escogiste una mejor mujer? No, Jesús escogió el mejor canal para llevar su mensaje a todas estas aldeas de Samaria. Una mujer que conocía los secretos de todos los hombres. Qué interesante, ¿no? Entonces yo aprendí, o sea, yo me salí del rema, del Zoe y me metí en la palabra. Un día le pedí al Espíritu que me llevara, ¿dónde estaba la palabra? Me llevó a la casa de la sabiduría, y en la casa de la sabiduría hay rollos, hay libros, y hay millares de ángeles, millares de ángeles. Entonces yo decía, bueno, esto es la Biblia, pero entonces la Biblia faltan rollos en la Biblia, ¿no? Entonces yo que me daba así como temor leer un libro de esos que salen en la Biblia católica, de esos libros que aparecen ahí, Macabeos 1, Macabeos 2, me daba así como, no, ahí están los Macabeos. Entonces, pero no están en la Biblia cristiana, evangélica, ¿sí? Y entonces ese temor al espíritu religioso, y bueno, estoy dando un ejemplo, ¿no? Muchos textos y libros que no están ahí en la escritura, libros escritos por los apóstoles que no están ahí, que no son apócrifos, que los escondió la religión, que los quemaron, que los persiguieron. Entonces yo decía, Dios mío, aquí hay una cantidad de cosas, libros que uno se puede comer, rollos, todo eso. Entonces, tengo muchas anécdotas para contar, pero esas las voy a contar dentro de una semana. Les sigo contando lo del próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, de Colombia, 12 del día de Argentina. Les sigo contando para que escuchemos pero viene la importancia de profundizar en la palabra, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo estoy preparando el devocional para estos programas que han sido un éxito. Miles de personas están viendo en las 10 redes sociales todo esto. Son centenares de personas que están escuchando todo esto. Entonces, este programa que estamos grabando a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, lo vamos a publicar hoy en YouTube, en los canales. Voy a dar algo de publicidad aquí porque no sé si todos lo saben. Bueno, no sé si todos lo saben. Pero quiero compartir así rápidamente. Nosotros, pues, en este programa de Café y Oración, tenemos canales en YouTube, Café y Oración, el canal de William Neira Ministries. En Facebook tenemos Brian Coffee, el grupo público. Este documento lo encuentran en el grupo público de Café y Oración, en un grupo público en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en los grupos públicos, los canales en Telegram, en los canales de WhatsApp, en correo, etcétera, etcétera. Con esto lo que les quiero decir es, esta información, este documento está ahí. Me pueden escribir, Jessica, me puedes escribir al correo, me puedes mandar un WhatsApp o comunicarte por las redes sociales, y te puedo compartir estos materiales. Esto es de mucha bendición, pero yo quería preguntarle a Jessica. Jessica, no te conocía. ¿Cómo conociste tú de este programa? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Cuéntanos algo de tu vida, un poquitico. Lo que puedas contar públicamente, porque no queremos invadir tu privacidad. No, para nada, al contrario, creo que estar con hermanos en Cristo y hablando del Señor es muy reconfortante. Yo llegué por medio de LinkedIn. Ahí fue donde me llegó la invitación. Y yo dije, wow, me encanta compartir la palabra y conocer a más hermanos en Cristo. Fue ahí como yo llegué. Gracias por decirnos de Facebook y YouTube, le voy a dar like y voy a estar ahí al pendiente. Pues yo les comento algo de mí. Pues ya tengo en el camino del Señor 8 años, pero tengo un llamado muy especial. Tengo llamado para las misiones. Ese llamado lo tuve en 2020. Fue de una manera un tanto, yo no lo quiero llamar peculiar, pero sí el Señor me llamó en un momento donde Jessica tenía que ser moldeada, como lo dice la palabra, como el barro. Entonces, en ese momento, tanto el Señor empezó a moldearme como me dio este llamado a las misiones. Actualmente me estoy preparando para las misiones. Y pues yo le digo al Señor, Señor, si tú me diste este llamado, si tú me diste esto, yo lo voy a hacer. Yo sé que tú vas a poner los recursos, yo sé que tú vas a poner los medios. Tal vez hubo personas que en este camino, desde 2020 hasta el presente, tal vez no creyeron en mí, pero tú crees en mí y tú me llamaste.
Y yo sé que tú me vas a dar los medios. Gracias a Dios, en noviembre hago mi primer viaje misionero a Guatemala. Qué Estoy, chévere. estoy muy emocionada y expectante de lo que el Señor va a hacer en ese lugar. Y sé que es el primero de muchos. Sé que es el primero de muchos que vamos a hacer. Entonces, estoy en eso. Ya he podido prepararme con varias cosas porque yo siempre le he dicho al Señor, quiero servir, pero ayúdame a tener todas las herramientas para yo poderte también servir bien. Entonces, hasta ahorita es lo que estoy haciendo, estudiando la palabra, preparándome con cursos y demás. Y yo sé que es llevar su palabra de aquí hasta lo último de la tierra, como nos lo dice la Biblia. Jessica, muchas gracias por contar este hermoso testimonio. Gracias por estar con nosotros. Nos bendices mucho. Te voy a contar un testimonio del mayor evangelista personal que yo conocí en mi vida, que fue mi papá. Mi papá murió hace un año en Medellín, Colombia. Murió como de 80 y tantos años, 86 años. Él fue muy católico, católicos de los que perseguían a los evangélicos, de los que, entre comillas, le hacían daño a las iglesias cristianas, así como Pablo. Y, y un poquito legalista al principio, formatos legalistas, formatos pentecostales, formatos de iglesias de liberación, pero él tuvo algo muy bonito toda la vida. Cuando él no era pastor, él estaba en un grupo que se llamaba, en un ministerio que se llaman los Gedeones Internacional. Los Gedeones son los que reparten libritos, Nuevos Testamentos que colocan en el ejército, en los hospitales, en los hoteles, libritos azules. Hombres de negocios de todo el mundo que entregan tiempo y fondos económicos sin proselitismo de ninguna iglesia para eso. Entonces, a él le tocó en Antioquia, en el departamento de Antioquia, Medellín, donde está la gente más católica. Entonces, él para poder tener permiso de entregar en los colegios, casi todos los colegios eran católicos, pues él tenía que ir y hablar con el clero católico. Entonces, mi papá se hizo amigo y consejero personal del arzobispo de Medellín. Entonces, el arzobispo de Medellín, cuando tenía problemas, lo llamaba para pedirle consejería. Y entonces le daba todas las cartas para que fuera por todos los colegios católicos a repartir miles y miles y miles de testamentos, ¿no? De Nuevos Testamentos. Es bonito porque cuando se es evangelista hay que romper esos rótulos. O sea, ¿cómo es posible que para él evangelizarse tuvo que hacer amigo del arzobispo? Entonces el arzobispo se enfermaba y él iba y oraba por el arzobispo y el arzobispo se sanaba. Y entonces le traía a los otros obispos sacerdotes. Entonces él tenía a escondidas, del clero católico, tenía escondidas reuniones de oración de sanidad donde mi papá, una persona que no había estado en instituto, no había sido, simplemente cuando tenía el don de sanidad, él iba y oraba por todos los sacerdotes y les hacía celebraciones. Ellos le llamaban misas de sanidad, mi papá pues misas de sanidad. Entonces, cuando mi papá nos visitaba, nosotros en diferentes ciudades, y nos visitaba, por ejemplo, en Navidad, él se metía a los villancicos. Entonces mi esposa y nosotros decíamos, pero mi papá está cantando villancicos. Entonces mi papá se metía a cantar villancicos por ejemplo, en esos condominios, donde que la novena, entonces que hoy en tal casa, en la otra casa, entonces mi papá iba en las novenas. Entonces mi papá en las novenas, entonces nos pusimos a celebrar a mi papá. Entonces mi papá llevaba dulces en las novenas, era amigo de todos. Entonces decía, bueno, yo les voy a pedir unos minutos, y eso predicaba, y eso todo el mundo terminaba haciendo la oración de conversión, y terminaba luego en el siguiente día agendado para visitar en el condominio a todos y orando por sanidad. Entonces, ya al final, pues uno al principio, pues de joven, de adolescente, pues choca mucho con el papá y todo eso, porque él me decía, si tú quieres predicar la palabra, tú tienes que tener dones de poder. O sea, Pablo fracasó en Atenas hablando solo filosofía. Pablo tuvo que llegar a Atenas con poder. Entonces él hablaba del poder. Entonces me dijo, venga, vamos a visitar a una señora que está enferma. Yo así como medio, porque yo quería como más elegantemente predicar la palabra, como decimos en México, le quería poner los moñitos. Llegamos a una casa donde abrieron la puerta y en el fondo olía como si hubiera un perro muerto. La pierna de la señora, había 1.000.000 de moscas y la pierna estaba en descomposición. Entonces mi papá llegó a la puerta
y llegó y me dijo, venga, y yo, ese olor fétido, y dice, esta enfermedad no es biológica, esto es un demonio de cáncer que ya tiene. Entonces, pues yo estoy así, y este llega y dice, desde la puerta llega y dice, espíritu de cáncer, sal fuera. Oiga, esas moscas salieron así. El olor a fétido desapareció y la señora en cuestión de segundos quedó con una pierna completamente sana. Pues llegaron como 200 personas de ese vecindario a ver que la vecina que se estaba muriendo de cáncer tenía la pierna sana. Mi papá salía de predicada, me decía, mijo, eso de ser evangelista, eso la gente no cree. Eso se necesita el poder de Dios. Entonces, te estoy contando el testimonio de mi papá. Tú que te vas a Guatemala. Me dijo, eso ni te vayas a predicar el evangelio si no tiene el don de sanidad. Eso pida el don de sanidad porque eso hay enfermos en todas partes. Entonces tú demuestras el poder de Dios, no tu conocimiento de la Biblia. Nadie está interesado en conocer, en que tú sabes mucho. La gente está interesada en solucionar sus problemas. Entonces dijo, uno le saca a los demonios y uno ora por los enfermos. Entonces, yo tengo para contarles, mi papá todos los días, para ya ir esto, redondeando el programa, mi papá todos los días decía, una persona se convirtió, una familia. Entonces él era de que al otro día ya los bautizaba, o sea, él no era pastor, pero ya los bautizaba, o sea, al otro día ya les tenía la Biblia, si necesitaban mercado, les llevaba mercado, comida, si necesitaba trabajo, les ayudaba a conseguir trabajo. Es decir, un evangelio que se sale de todo formato y estructuras. Y como él trabajaba en carreteras, entonces él iba a una ciudad, entonces ahí eran pentecostales, pues ahí íbamos, en otras eran presbiterianos, donde en otras la gente se da contra las paredes, en otras los hombres a un lado, las mujeres al otro, en otras las mujeres con falda larga. Es decir, nos tocaba ir de ciudad en ciudad trabajando en carreteras. Entonces uno se da cuenta que la forma de celebrar culto es una limitación mental del hombre. ¿Sí? Eso es una cosa que uno se dice, oye, ¿cómo el ser humano quiere controlar a Dios, no? Entonces, se da uno cuenta que todo eso esos son condicionamientos mentales o condicionamientos culturales a querer celebrar el culto. Entonces, para mi papá el ejercicio del evangelismo fue algo cotidiano, ¿sí? Entonces, no hay día, no hay día de que él como evangelista nunca le hablara a una persona. Entonces él llegaba a visitarnos en donde estábamos viviendo en diferentes ciudades donde tocaba. Él llegaba y al otro día ya tenía una iglesia en la comunidad. O sea, él daba una vuelta a la manzana repartiéndole dulces, ya tenía su comunidad. O sea, y entonces él preguntaba, ¿quién hay enfermo en esta manzana? Entonces, paralítico, venga, oraba y ¡pum! Se sanaban los paralíticos. Los ciegos veían, los sordos escuchaban. Entonces, no, esas romerías y romerías y romerías y romerías. Entonces, los pastores evangélicos muy acartonados le preguntaban, hermano Carlos, ¿y usted dónde estudió? Entonces él decía, pues yo leo la Biblia. Sí, porque pues, pastores que llevan toda la vida en una iglesia y nunca se les sana a alguien ni un dolor de cabeza ni un dolor de estómago, ¿sí? No tienen fe es decir, no se les sana a nadie. Entonces, él iba con el poder de Dios adelante, ¿no? Ese poder, ese dunamis de Dios, ¿sí? Entonces, llegó una vez, muchos años después, yo ya siendo pastor en Medellín, llegó un ministerio que se llama Dunamis. Entonces, es un ministerio de los Estados Unidos donde llevan mucha gente a orar por los enfermos. Entonces, colocan un enfermo y pasan 20 personas de Dunamis y oran por ella hasta que la persona sana. O sea, es sana porque es sana. Entonces, mi papá terminó dándole clases al director internacional de Dunamis en Medellín, terminó dándole clases decía, no, pues, gasten en eso, venga, yo les enseño cómo es que sana una persona. No tenga miedo que... Entonces, mi papá decía, si Jesús lo hizo, y una fe sencilla, una fe de niño, si Jesús lo hizo y dijo que hiciéramos cosas mayores, a ver, no hay ciego que no... A ver, ¿dónde están los ciegos? Y a veces nos causa, porque íbamos a visitar, que no sé qué, a un familiar, cuando mi papá, ¿dónde está? No, mi papá, ¿dónde está? Mi papá, ¿dónde está? Mi papá, ¿dónde está? Cuando bajaba mi papá riéndose y no, ¿dónde está? Está en la cafetería. Cuando llegaban 10 enfermeras, ay, venga, ore por este enfermo. Entonces nosotros, pero mi papá, ¿qué estaba haciendo? Venga, ore por este enfermo, ore por este enfermo. Y llegaba la gente al hospital y los médicos y las enfermeras a buscarlo, ore por este enfermo. Entonces nosotros decíamos, papá, ¿qué pasó? Dijo, sí, acabo de orar por 3 enfermos y ya se sanaron. Entonces, y esa correría de enfermeras y de médicos persiguiéndolo, venga, pero ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve, don Carlos? Entonces, papá, yo pues, tengo chance de venir mañana. Bueno, mañana vengo. Prepárame todos los enfermos y
y le preparaban los enfermos, y todos, él por donde iba, él decía, él tenía unos versículos, decía, Jesús por donde iba haciendo, iba sanando, sanando, liberando. Entonces decía, pero usted es evangelista, pero a ver, usted tiene el ministerio evangelista, pero usted es de la escuela de no sé quién. Pues yo no sé, yo soy de la escuela de Jesús. En todo caso, mi papá decía, no por vanagloria, decía, si Jesús dijo que hiciéramos cosas mayores, dijo, entonces mi papá tenía hasta resurrección de muertos. Entonces, ay, pero ¿cómo así? Dijo, sí, ya estaba muerto, pues se le había caído una roca encima, lo había estripado y ya lo había dado por muerto y yo llegué y volvió y caminó. Entonces, te cuento eso, si vas a Guatemala, diga, padre, en tus oraciones, diga, Padre, si Carlos Neira pudo como Jesús, mi papá hacía lo de los apóstoles que ponía así la mano y los enfermos se sanaban, decía, entonces él era un hombre que no era de letras, es decir, porque él hizo hasta primero primaria. Aunque él venía de una familia rica, pero mi abuelo tenía 50 hijos, entonces pues no pudo educar a los 50 hijos con bienestar educacional, porque pues él era arquitecto constructor y por donde iba construyendo iba embarazando mujeres, ¿no? Tuvo 50 hijos, mi papá fue uno de los 50 hijos del abuelo, entonces mi papá no hizo parte de esa familia rica de donde venía el abuelo, sino hijo de una campesina, sin educación, y cómo Dios lo llevó a ser un evangelista, pero evangelista de sanidades y milagros. Entonces decía, a él le daban esas campañas porque decía, pero ¿para qué hacen esas campañas? Se sanan 4 personas, esto no hay necesidad de invertir millones en esas campañas. Claro, él no lo decía desde la crítica, sino lo decía desde ser práctico. Entonces, me da risa porque hasta los ateos, hasta las personas sin conversa, todo, es decir, hasta los médicos, cuando él llegaba a una clínica decía, le decía a la enfermera, ¿hay alguno que se va a morir hoy aquí? ¿No? Él iba y a los 2 días ya tenía una iglesia ahí y se la entregaba a los pentecostales, a los presbiterianos, o sea, él decía, imagínense que él entregaba gente a los sacerdotes católicos, entonces los pastores evangélicos no podían entender por qué él se los entregaba al sacerdote católico. Decía, no, este es sacerdote, pero es un hijo de Dios, este es un hijo de Dios, él va a ser salvo, yo ya hablé con él y yo ya sé que él va a ser salvo y es un buen hombre, no importa. Entonces él entregaba gente a los sacerdotes católicos y eso no lo podían entender los pastores evangélicos. Eso no lo pueden, porque los pastores evangélicos andan de pelea y toda esa cosa. Entonces, Jessica, que este testimonio te sirva para que cuando vayas a Guatemala, todos los enfermos que te encuentres, los sanes. Así es, creo que con este testimonio me acaba de decir todo, que es pedir que el Espíritu Santo vaya con nosotros, que la palabra fluya realmente, pero que también podamos hacer milagros para que la gente vea y crea en lo que es Jesús y quién es y de lo que Él hace. Yo se lo agradezco muchísimo, lo que me acaba de decir, muy valioso, y créame que lo voy a tomar en cuenta para comenzar a también transmitirlo al grupo que vamos, ¿verdad? Porque vamos a ser 20 personas, entonces también transmitirlo con ellos. Muchísimas gracias. Mire, mi papá chocó mucho con la estructura religiosa de los intercesores religiosos, porque los intercesores religiosos van a un pueblo y encuentran el brujo del pueblo, entonces comienzan a echar aceite, a echar cosas. Mi papá no hacía intercesión echando aceite ni orando para que Dios le cayera un rayo y partieran 2 al brujo. Él iba de una manera sencilla y encontraba al brujo y le decía, ¿te puedo dar un abrazo? Pues sí. Yo sé que tú tienes poderes, sí. Que lee, que adivina, sí, 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 pero es cierto que no te veo caminar bien. ¿Quieres caminar bien? Sí, repita conmigo esta oración. Lo hacía arrepentir de sus pecados y ¡prum! Caminaba el brujo del pueblo. Pues al otro día tenía el brujo del pueblo, ya le tenía 300 personas y mi papá le dejaba esa iglesia a otra persona. O sea, mi papá no iba con cuentos de echar aceite, pero ¿para qué pierden tiempo echando los demonios? Esos brujos nos van a servir para atraer a toda la gente. Entonces, simplemente, o sea, una forma de evangelizar brujos y hechiceros en esos pueblos. O sea, yo me quedaba sorprendido, claro, porque los hermanitos liberacionistas llegan con aceite, con sal, y eso baten banderas, y eso para echar el brujo del pueblo. Él iba y le daba un abrazo al brujo del pueblo. ¿No? Cosas, porque el amor, es decir, él decía, todo brujo y hechicero tiene una necesidad que no ha satisfecho. Vamos, que el Dios, el poder de Dios,
el poder, el evangelio es poder de Dios, no nos debe avergonzar. Dios no me va a hacer caer en vergüenza con el brujo del pueblo. Entonces, y uno así con los pelos de punta, ¿no? Porque mi papá se iba a meter con el brujo del pueblo, ¿no? No. Esta es la estructura mental de esas hermanitas que van de bata blanca, que van con aceite, que van con su kit de intercesor, que van con... Pues esas hermanitas se les daña la estructura mental de la intercesión y en un día el brujo está convertido y en un día y a la semana se cierran los prostíbulos, se cierran, los muertos dejan, los criminales se convierten, el brujo no vuelve a vender sus menjurjes, termina siendo el principal colaborador del siguiente pastor que van a enviar. Y eso me gustó. Mi papá no es ecuménico, pero sin estructura religiosa. Sin estructura religiosa. O sea, una cosa sorprendente. O sea, alguien que se mueva sin estructura religiosa. Él decía, si Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Porque un demonio una vez le dijo, un demonio hablándole, un endemoniado le dijo, pero yo te vi predicando en un bar, que no sé qué. Entonces, le digo, pero Jesús pues era con los que necesitaban escuchar. Jesús fue con los enfermos, no fue con los sanos. Entonces, eso de que mi papá dijo, me sirvió para yo meterme en un equipo de evangelismo en Medellín. Claro, no teníamos muchas herramientas. No teníamos muchas herramientas en Medellín. Eso era evangelismo en las calles, allá en el Guayaquil, ahí en Maturín, lleno de prostíbulos y cosas. Entonces, no teníamos muchas herramientas, pero eso que mi papá dijo me armó de valor para ir, predicar. O sea, yo fui evangelista de calle, de orar por las personas, de todo eso, y llegábamos con 20, 30 prostitutas al templo y lo que hacían los ujieres de la iglesia era no dejar entrar a las prostitutas, porque las prostitutas iban mal vestidas. Entonces, qué torpeza la de la estructura religiosa, ¿no? Una mujer que acaba de entregarle su vida a Dios llega, pues nunca tiene ropa, pues ella tiene ropa que todo el mundo las identifica por su trabajo. Entonces llega a la iglesia evangélica y la iglesia evangélica las detiene en la puerta. Entonces decía, esto es un choque cultural, o sea, estamos queriéndole decir a las prostitutas que Dios salva, pero no somos capaces de darle un trabajo. Pues ahí nos quedamos cortos. Que Dios te ayuda, que Dios no sé qué. No, hay que darle un trabajo. Hay que darle comida y hay que darle ropa. O sea, si no llevamos con un evangelio más completo, estamos simplemente practicando una religión. Ahí se lo dejo, Jessica. Bueno, mis amigos, nos vemos el próximo sábado en este espacio de Coffee Prayer. Están invitadas. Ahí vamos comentando experiencias y todo esto. Este programa lo vamos a subir a los diferentes canales de YouTube. Lo grabamos en la mañana, 10 de la mañana, Ciudad de México, y lo subimos 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Este programa ahorita lo subimos a YouTube para que salga 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, de Bogotá, 6 de la tarde, 18 horas, como llaman en Argentina, 18 horas de Argentina. De mi parte, muchas gracias por estar en este programa, se nos alargó, pero queremos más Coffee Prayer, más amigos de la oración, del café, y vamos contando testimonios y vamos hablando de la palabra y todo eso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a dejar que se despida cada una hoy que estamos. Este es nuestro primer programa, ¿no? Mirta. Sí. Este es nuestro primer programa. Mirta, Bernardo, luego Mirta se despide, luego Bernardo y luego Jessica. Bueno, un gusto, un placer haber compartido con ustedes este tiempo de retroalimentación, de vivir experiencias y de testimonios que nos llenan de fe, de querer pedir más, porque nunca estaremos satisfechos de nuestras experiencias con el Padre. Muchísimas gracias, ha sido una bendición, Bernarda. Jessica, Pastor, bueno, los abrazo y bueno, esperemos que el próximo sábado nos podamos ver de nuevo. Bendiciones. Yo aquí en Coffee Prayer me llamo William. Bueno, me puedes decir William. Ay, Pastor. Bueno, William. Bernarda. Muchas gracias. Muy bonito estar acá en esta reunión. Un saludito para todos. Espero que haya sido de gran edificación este programa para que todos, la verdad, para un cambio. Muy bonito lo que el pastor nos compartió, lo que Mirta y nuestra otra hermana nos compartió de bendiciones en el viaje, donde ella va a aprender que nuestro Padre Celestial le dé entendimiento y también le dé don de sanidad para que ella pueda
conseguir muchos asistentes y adoradores y que crean en la palabra. Un abracito para todos. Los quiero mucho, pastor. Dios le guarde, le bendiga a usted y a su familia. Bendiciones para todos. Jessica, nos despedimos. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer, Mirta, Bernarda, William. Creo que siempre es maravilloso conocer a más hermanos en Cristo. Yo sé que estamos en diferentes naciones, pero somos hermanos porque tenemos al mismo Padre. Muchísimas gracias porque cada una de sus experiencias, consejos, creo que nos ayudan a crecer, nos ayudan a comprender un poco más, ¿verdad? Esto fue muy valioso. Muchísimas gracias, William, por tu consejo. Y me encantó las experiencias de Bernardo y de Mirta. Yo aquí voy a estar cuando pueda. También hacer el esfuerzo, ¿verdad? De estar siempre aquí. Pedirle al Señor que se nos unan más, ¿verdad? Que vengan más. Y pues Dios me los bendiga mucho en todo lo que van a hacer en estos días. Bueno, de mi parte, yo les agradezco a Mirta Cordero desde Argentina, a Bernarda Borrero desde Colombia, a Jessica Jiménez desde el Estado de México. Ya a Bernarda la conozco desde hace, ¿qué Bernarda? Hace unos 20 años, más de 20 años. A Mirta la conozco desde hace 4 o 5 años. A Jessica la conozco desde hoy. Jessica, vamos a estar orando por ti, no tanto por tus necesidades, sino porque pues Dios suple tus necesidades, ella las conoce, sino de que la oración que podemos hacer con Mirta y con Bernarda en esta semana es que Dios que lleve a Jessica a unos niveles de gloria que para Jessica en este momento en su mente son desconocidos, que la lleve a otro nivel, que la lleve a un nuevo nivel de gloria. Y en ese nuevo nivel de gloria, pues el Padre de todas las luces, el Padre de los Espíritus, sea revelándose sin intermediarios directamente con ella y que Jessica de todo esto diga, pueda llegar a otro nivel. Todos tenemos niveles, siempre hay niveles para ir escalando, niveles de la gloria de Dios. Y que bueno, Jessica, un abrazo para todas y bueno, bendiciones. Nos vemos en una semana en este programa de Coffee Prayer, un café y una oración con nuevos amigos. Bendiciones. 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 Un café y una oración con nuevos amigos. Este programa lo verán hoy 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, por los canales de YouTube. 4 de la tarde son las 18 horas en Argentina. Bueno, lo vamos a poder ver ahí. Una nueva sección del canal de Café y Oración en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Chao.